Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría nuevamente encontrarnos con ustedes, queridos amigos, aquí en el Nuevo Tiempo y por supuesto en su programa Reavivados por su Palabra. Este es el segmento Creed en sus profetas. Estamos con el pastor Bruno Razo, a quien le damos una bienvenida. Muchas gracias, pastor. Estamos para seguir profundizando la palabra de Dios, para estar seguros, siguiendo los escritos del Señor y para ser prosperados siguiendo a sus profetas. Claro que sí. Pues bien, pastor, hemos estado viendo los días pasados que hubo una rebelión, un grupo de hombres que se rebelaron diciendo, ¿por qué Moisés y por qué solamente Aarón? ¿Por qué esa familia? ¿No? Toda la familia aquí nos está dominando. Y entonces este hombre, Coré, dijo, no, yo también poseo el Espíritu de Dios. Y hubo toda una revuelta y fue un episodio un poco triste. Finalmente alguien sugirió que, vamos a ver, que cuál de las varas, ¿no? Porque las varas representaban autoridad. Y entonces decían, yo también como Aarón puedo ser un líder. Y entonces se sugirió que se vieran si las varas florecían. Entonces, ¿cuál era ese poder que hizo que la vara de Aarón floreciera? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Muy bien. Sí, la vara, así como hoy está el bastón de mando, un bastón presidencial, ¿no? Exacto. Señal de autoridad, de liderazgo. Ajá. La declaración del Espíritu de Profecía dice así, contestando a la pregunta, ¿por qué floreció la vara de Aarón? Correcto. Todos los notables cambios ocurrieron en la vara en una noche para convencerlos de que Dios positivamente había distinguido entre Aarón y el resto de los hijos de Israel. Después de este milagro del poder divino, la autoridad del sacerdocio no fue más puesta en duda. Esta vara maravillosa fue preservada para ser mostrada con frecuencia al pueblo, para recordarle el pasado, para impedir que murmurara y para poner otra vez en duda a quién pertenecía legítimamente el sacerdocio. Una vara no es una rama, no es un árbol, no es una planta. O sea que lo natural es que la rama no puede florecer. Sin duda. Que una vara, lo natural es que la vara no puede florecer, ¿no? Porque está seca además, porque ¿no? está seca. Claro. No es rama, Sí. no es árbol, no es planta. Entonces, si la vara florece, no es por un hecho natural, sino por un hecho sobrenatural. Claro.
es decir, por una intervención milagrosa de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Para acallar las voces, para terminar con las críticas, para señalar a su elegido, para destacar ese ministerio, la vara de Aarón floreció. Y en esa intervención milagrosa de Dios en una vara que florece, se muestran de manera así clara y contundente dos hechos. Dios había elegido a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Y segundo, que no es un segundo selectivo, está en un mismo pie de igualdad, es Dios quien había hecho el milagro, es decir, es Dios quien elige el sacerdocio. Ahora, quiere decir que ese milagro estaba destinado a inequívocamente designar a Aarón y su familia como los líderes espirituales del pueblo, para que nadie quedara en duda. Claro, estaba destinado a dos cosas. Primero, a mostrar en qué se origina ese llamamiento, en Dios, y después estaba destinado a mostrar a quién había elegido. Y no había duda. Así como ninguna otra vara floreció, Claro. es esa la vara que floreció, es ese a quien Dios ha llamado al ministerio. De hecho, hoy en día no todo religioso es un ministro, ¿no? Claro. Un sacerdote, un pastor, un rabino. Es Dios quien llama, quien elige. Llama a todos a la salvación, pero elige a algunos para un liderazgo espiritual. Qué bueno, pastor. Esto quiere decir que Dios realmente interviene en los asuntos de su pueblo, especialmente del pueblo de Dios que continúa guardando los mandamientos, aquel pueblo que está, digamos, en la línea del pueblo de Dios a través de la historia y está protegiendo el liderazgo de ese pueblo. Sí, Dios es soberano siempre, Dios está en el comando siempre y actúa de dos maneras, cuando lo provoca, lo produce o cuando lo permite. Claro. Muy bien. Ahora, habían esos murmuradores, mucha gente que estaba creyendo en las palabras de los rebeldes, ¿no? Coré, Datán y Abirán. Y entonces, luego de ese milagro, me imagino que hubo un resultado, porque fue muy contundente. ¿Y cuál fue el resultado de este milagro? Voy a leer la declaración. Después de que creyeron que ciertamente era el Señor quien había dicho que no entrarían en la tierra prometida, sino que morirían, entonces reconocieron que Moisés y Aarón estaban en lo correcto y que ellos habían pecado contra el Señor al rebelarse contra la autoridad de ellos. También confesaron que Coré y los que perecieron con él habían pecado contra el Señor y justamente habían sufrido su ira. O sea, a ver, el pecado es separación y rebelión contra Dios. Claro. Y no hay opción de vivir opuestos a Dios y separados de Dios. Porque Dios es la fuente de vida. La única chance que tenemos para vivir es estar unidos y ligados a la fuente. Separados de la fuente y opuestos a la fuente, no tenemos chance para vivir. Y eso es lo que le pasó a esta gente y es lo que pasa con todos los que insisten y no desisten y terminan independizándose, rebelándose, oponiéndose, separando y alejándose de Dios. Así como cuanto el planeta más lejos está del sol, más frío es. Claro. Cuanto más lejos de Dios nos ponemos frío, frío, frío y finalmente no hay ninguna chance de vida. Ahora me parece una cosa muy llamativa, pastor, que incluso en el capítulo habla, y también la cita que mencionó anteriormente dice que esta vara permaneció para recordarle al pueblo, ¿no?, su pasado, para impedir que volviera otra vez la murmuración. Y dice que la vara de Aarón estaba dentro del arca, ¿no?, que guardaba las tablas de la ley de Dios, y estaba ahí la vara de Aarón y también un recipiente con el maná. Lo que sucede es que nosotros somos muy humanos. Cuando estamos en medio del desierto y no hay nada para comer y nos morimos de hambre y cae pan del cielo y gracias a eso podemos vivir, ¿cuál es mi primera reacción? Gracias, Señor Todopoderoso, amoroso. Pero después que me acostumbro al hecho milagroso de Dios,
me olvido y dejo de ser agradecido, dejo de adorar. Entonces Dios a veces establece monumentos para recordarnos que es por su intervención y que es por su promesa. Claro que sí. Eso quiere decir entonces que Dios usa a veces como una especie de sistema pedagógico para recordarnos esa providencia, esa misericordia que Él tiene para nosotros, ¿no? O sea, Él constantemente está intentando recordarnos para que no nos apartemos y no nos alejemos de ese centro de gravitacional que es el Sol, ¿no? Esta ilustración que usó y que nos vamos enfriando. Sí, Dios permanentemente nos busca y nos atrae. El profeta Jeremías lo diría de otra manera, lo dice así: con cuerdas de amor te atraje, por eso te prolongué mi misericordia. Yo siempre suelo decir de que Dios actúa con cuerdas de amor. Dios atrae, invita, suplica, ruega, muestra el camino. Cuerdas de amor. El enemigo de Dios actúa con lazos. ¿Cuál es la diferencia entre una cuerda de amor y un lazo? El lazo utilizado para cazar a algo o a alguien. O enlazar a algunos animales y atraparlos. Claro, entonces no te pide permiso. Es sorpresivo, es intempestivo, es contra tu voluntad, te atrae, te anuda. Así trabaja el enemigo, con lazos. Nos encierra, nos atrapa. Pero Dios trabaja con cuerdas de amor. El enemigo, encierra en nuestros vicios, en nuestras fallas, en nuestros pecados. Dios atrae con cuerdas de amor y permanentemente pone delante de nosotros los recordativos de ese Dios que llama, que suplica, que ruega. Él puede dirigir nuestra vida. El único que se le puede oponer a que dirija nuestra vida somos nosotros mismos. Con estas palabras vamos a hacer un breve corte y unos consejos. Enseguida retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos aquí para recordar la misericordia de Dios. Estamos aquí para saber que Dios utiliza diferentes recursos para poder hacer que nosotros no nos alejemos de su amor. Y en esa dinámica el Señor siempre está buscándonos. Nosotros tenemos muchos recursos y la bendición de Dios también para nuestra vida. Vamos a agradecer a Dios por todas las cosas y la maravillosa salvación ofrecida para nosotros. Vamos a hacerlo. Gracias, Señor, por tus recursos, gracias por tus llamamientos, gracias por tus apelaciones, gracias por tu insistencia, gracias por tu amor que vive y permanece para siempre. Gracias por tus súplicas, por tus ruegos, que hasta nos incomodan de pensar que el Dios eterno y soberano del universo decide pedir permiso para entrar a nuestra vida, lo cual habla del respeto por nuestra elección, para nuestro bien presente y nuestro destino eterno. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto ha sido Reavivados por su palabra y el complemento especial de Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana. Será hasta entonces.